pues nos encontramos para iniciar esta nueva materia. La primera vez no me presenté con esto, voy a compartirles pantalla para que veamos pues un poquito de la materia, lo que vamos a ver, los objetivos. Entonces voy a compartirles. Ok, permítanme un poquito, estoy compartiendo. Listo, ahí están viendo ya mi pantalla. Pues bienvenidos a la materia de Historia 2. La vamos a iniciar esta materia. Me voy a presentar, soy la maestra Andrea Zavala Guzmán. Como profesión soy licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Desarrollo Empresarial. Actualmente tengo ya tiempo dedicándome al área de docencia. Estudio la maestría de Educación y Docencia. En la actualidad, aquí les comparto un poquito sobre mi currículum, sobre los últimos trabajos que he realizado. Aparte de dar clases aquí, doy clases en otras 2 escuelas más. Y les comparto por aquí, pues esta materia la vamos a llevar en 2 sesiones. Esta es nuestra primera sesión, la materia de Historia 2. Este es el correo electrónico en el cual ustedes pueden compartirme alguna duda, alguna inquietud, algún trabajo. Recordemos que trabajamos con la plataforma de Drive, en la cual nosotros ahí vamos sumando nuestros trabajos, vamos poniendo nuestros trabajos, pero si en algún momento, en alguna actividad se les dificulta y quisieran compartirme algún trabajo, alguna duda, lo pueden hacer. Aquí está mi correo. Aquí está mi correo en el cual lo pueden compartir. Voy a compartirme, me voy a pasar al manual para que... Ok, voy a compartir el manual y voy a dar lectura al objetivo de la materia. El objetivo de la materia y el propósito de la materia de Historia de México, Historia 2, va encaminado a que el estudiantado reflexione sobre los procesos históricos ocurridos en México en el contexto global, asumiendo una postura crítica sobre ellos, que le permitan comprenderlos y relacionarlos con su realidad actual. La asignatura de Historia de México 2 tendrá como propósito dotar al estudiantado de conocimientos relevantes y pertinentes sobre el devenir histórico de nuestro país, a partir de la revisión de diferentes ideologías al iniciar la vida independiente y cómo fueron transformando en proyectos de nación, a saber, monárquico, imperial, republicano y el surgimiento del primer imperio mexicano. Siempre que iniciamos una materia nueva, es bueno preguntarnos qué finalidad tiene estudiar historia mexicana. O muchas veces alumnos preguntan, maestra, yo no voy a estudiar nada relacionado con esto. ¿Para qué estudiar esta materia? Siempre enfocar una materia a que conocer sobre nuestra historia, sobre México, nos ayuda a comprender muchas cosas de la realidad, muchas cosas que en la actualidad pasan. ¿Qué propósito tuvo que pasar esa situación? Cuando después de que México fue independiente surgieron demasiadas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de conocer? ¿Para qué conocer la historia? Una es cultura general, es algo que nosotros debemos de saber de nuestro país.
y otra es para entender nuestro presente. El conocer la historia siempre nos va a ayudar a entender parte de nuestro presente. Este es el objetivo que tenemos con esta materia. Recordemos pues que lo vamos a desarrollar con esta metodología que les voy a presentar aquí. Esta es la metodología con la cual nosotros vamos a desarrollar esta materia. Esta materia consta de 5 bloques. El primer bloque pues hacia la formación de México como Estado-Nación, el proceso de conformación del Estado mexicano, el porfiriato y la Revolución Mexicana, México postrevolucionario y el presidencialismo y alternación política. Estos son los 5 bloques que vamos a ver. En Historia 1, pues vimos mucho antes de la independencia y después ahorita vamos a ver el México post-independiente, después de la independencia, ¿sale? Ahora, este es sus criterios de evaluación, ya se los conocen, pues son 25% actividades en clase, 25% tareas. Recordemos pues que aquí en cuestión de línea, todas sus actividades las suben a la plataforma de Drive, las que yo voy dejando. Hacemos un portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias, ¿qué es? Es la suma de todos los trabajos que hacemos. Muchos trabajos los hacemos en clases, yo se los pido que si estamos haciendo el trabajo en clase, lo suban a la plataforma de Drive o bien tienen mi correo, lo suben por favor al correo, ¿sale? ¿Para qué? Yo voy dando tiempos en las clases donde ustedes aprovechan a hacer una actividad, entonces hay que hacerla para que pues nos cuenten como pues una actividad en clase, ¿sale? Tenemos un proyecto integrado. El proyecto integrado será una maqueta o exposición, nos dice aquí demostrativa, acerca de un suceso independiente de la independencia de México y explicar sus beneficios que tuvo el país al ser independiente. Me gustaría que hagamos podemos hacerlo por la cuestión de que para hacer una maqueta o representarlo, me gustaría que representaran ustedes, que crearan un video, en el cual en el video pues nos muestran la maqueta a través de imágenes, a través de un collage, donde ustedes representen diferentes imágenes donde se ve los beneficios que tuvo México al convertirse en país independiente. Entonces, el proyecto integrador va a constar de un video en el cual ustedes van a representar imágenes, presentan una diapositiva con imágenes y aparte ustedes explican los beneficios. ¿Qué sucesos tuvieron que pasar para que México fuera independiente? Y explicar por qué fueron buenos que pasara eso, ¿sale? Así va a constar su tema. Ustedes no lo van a hacer en forma representativa maqueta, pero sí con un video y con un collage de imágenes que ustedes van a presentar en el video. ¿Dudas o preguntas? Cualquier cosa, ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta referente a su portafolio, ¿sale? Las formas de trabajar del portafolio, ya lo sabemos, doy tema, actividad relacionada con el tema. Bueno, pues entrando en materia, ya en nuestra materia de historia, les voy a compartir en el chat un video. Quiero que visualicen este video. Este video consta aproximadamente de, aquí se los estoy compartiendo, de unos minutitos, son como, este está un poquito larguito, pero igual voy a dar un tiempo para que lo vean. Si después de esos 5 minutos no lo alcanzan a ver, lo retoman por favor después o pausan un poquito su clase para que ustedes lo puedan ver, ¿sale? Aquí está este video, lo pueden ver ahorita, lo pueden ver al término de la clase o como ustedes vayan organizándose, ¿sale? Se los comparto.
Listo, les pegué ahí un link con el video, por favor. Voy a dar unos minutitos a que vean este video, por favor. Listo, vamos a continuar. Si les quedó un poquito, todavía les hace falta ver el video, lo retoman ustedes, ¿sale? Vamos a iniciar, como ustedes pudieron visualizar en el video, pasa todo el proceso de independencia y después viene este proceso post-independiente hacia la formación de México como Estado-nación. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues aquí vamos a ver qué pasa después de esta independencia de México. Imaginemos, por ejemplo, se da la consumación de la independencia. Vimos que había, pues, anteriormente no había un tipo de gobierno. ¿Qué va a pasar en este proceso? Pues el gobierno va a adoptar una forma en la cual va a gobernar. Unos optaban pues por el imperio república centralista, otros pues de otro corriente liberal, que son las dos corrientes que vamos a ver bajo
Iturbide, y se diseña también una constitución, la constitución de 1824. Ustedes ya visualizaron el video, entonces vamos a organizar con qué conocimientos cuento. Vamos a hacer, estas son evaluaciones diagnósticas de cómo nos encontramos con los conocimientos que cuento, ¿sale? ¿Vieron ya un video? Entonces, vamos a contestar esta actividad antes de pasar a la siguiente actividad. Me dice que organice cronológicamente los siguientes hechos históricos de la independencia de México. Lo que pasó en la independencia de México lo vamos a retomar como una evaluación diagnóstica para ver cómo nos fue en esa materia, ¿sale? Entonces vamos a organizarlo. ¿Cómo creemos nosotros? Recordemos que es con qué conocimientos cuento, cómo creemos nosotros que sucedieron los hechos, ¿sale? 5 minutitos, por favor, no, 2, 3 minutitos, no creo que se lleven los 5 minutitos, es poner nada más un número. Listo, yo creo que ya en este tiempo acabaron la actividad, nada más era enumerar cómo fueron los acontecimientos. Les voy a pedir igual la actividad, si la van terminando al término de la clase, si ahorita no les alcanza el tiempo, súbanla por favor al Drive o por ahí me comentaban que no estaban pudiendo subir, pero la plataforma está trabajando muy bien. Si no, está mi correo para que me puedan mandar las actividades sin ningún problema, ¿sale? Bueno, vamos a ver que había pensadores europeos, pues que impulsaban a este movimiento en México de independencia y libertad. Alguno de ellos, por ejemplo, muy famoso fue Rousseau. Él es un precursor sobre pensador sobre este movimiento de independencia en el movimiento de la Ilustración. Por ejemplo, tenemos algún otro como está aquí. Aquí nos da su biografía.
de Juan Jacobo Rousseau, que fue un pensador ilustrado, pues que movía a México, que aunque era europeo, él buscaba que hubiera esta nación libre, ¿sale? Para 1808, ¿qué pasa? La monarquía española pensaba por uno de los momentos más débiles de la historia. El rey Carlos IV había confirmado en un misterio a Manuel Godoy para permitirle el paso a España a Napoleón Bonaparte, quien a su vez en el país hizo un rey y su heredero, Fernando VII. ¿Qué pasa? Esto influye mucho en el movimiento de convertirse en México en nación. Sí, claro que influye. Claro que todos estos movimientos, estos precursores, estos personajes europeos que estuvieron trabajando en este aspecto influían. Vamos a ver que, por ejemplo, en la Nueva España, a principios del siglo XIX, ¿qué pasaba? Había una organización de los habitantes, había llamado las clases sociales actualmente, por eso nos ayuda a conocer la historia para comprender luego muchas cosas de nuestra realidad. En ese tiempo era pues las clases sociales que se dividían, por ejemplo, en criollos, indígenas y mestizos. Las criollos estaban cansados de no poder acceder a puestos más importantes para el poder. Los indígenas, pues en medio de una sociedad racista, fueron relegados y marginados. Pues los indígenas eran los que estaban en peor situación. ¿Por qué? Pues realizaban los trabajos en una forma que no eran bien pagados. Los mestizos, aun siendo pues la mayoría de la población, no representaban cargos públicos, ni podían influir en disposiciones que afectaban directamente en su forma de vivir. Entonces, así era la clasificación social que existía en esos tiempos, en el siglo XIX, en la Nueva España, a principios de ese siglo. En ese tiempo, pues había mucha sequía, después de que pasa la independencia, llega un periodo difícil de sequía, de economía, hubo enfermedades, hubo demasiadas cosas y había mucha diferencia, mucha desigualdad entre las clases sociales, entre los ricos y los pobres. Entonces, viene una situación difícil, sí, después de esto viene una situación difícil. Vamos a ver, por ejemplo, esta siguiente actividad. Esta la hacen de tarea. Ordena del 1 al 3 de los siguientes acontecimientos históricos según su orden cronológico. Esa la van a hacer por favor de tarea, no me voy a detener en ella. Aquí voy a anotar esa. Un segundito. Es la página Es página 11, así la tienen marcada en su manual, así marca página 11, la van a llevar de tarea. Recuerden que la primera actividad de diagnóstico es así. No se los dice, no se los confirmé al inicio de la clase, pero recuerden que ustedes saben que tienen hasta el día miércoles o jueves antes de volvernos a ver en la siguiente sesión o tomen su siguiente sesión para ustedes ir subiendo sus actividades y no se vayan atrasando. Existían diferentes ideologías en este siglo XIX, la liberal y la conservadora. Pues vienen de esos nombres, de conservar y liberar, ¿sale? Vamos a ver un video sobre estas diferentes ideologías en este siglo XIX. Les paso el link, por favor. Dura como 3 minutitos. No, dura 5 minutitos. Entonces les paso el link, lo visualizan y continuamos. A ver, se los paso. Listo, ahí tienen el link. Por favor, vamos a ver ese video.
Listo, vamos a continuar. Bueno, como pudieron observar en el video, está muy bien explicado sobre estas diferentes ideologías. Veíamos cómo los liberales, pues ellos tenían sus mismos puntos de vista, sus opiniones y querían hacer un cambio. En cambio, la ideología conservadora, pues quería seguir igual, quería seguir muy marcada. Si se fijan en el video, veíamos que marca mucho la religión. Estaban todavía muy donde lo seguían o quien les iba a gobernar era la religión, era la iglesia. Entonces, sí es un cambio en esta etapa, llega este cambio. Estas dos posiciones, pues veíamos que había una crisis posindependiente después de México en cuestión de pandemias, de enfermedad, de economía, y después llegan estas dos ideologías donde empiezan a organizarse el país, a separarse, a dividirse. Por ejemplo, el lado liberal, pues ¿quién lo guiaba? José María Luis Mora. Él había pues tomado la actitud de seguir liderando este grupo. En cambio, por ejemplo, pues en la cuestión conservadora, pues buscaba mucho que todavía hubiera las costumbres, las autoridades que marcaban anteriormente, pues la educación, todo lo que tuviera que ver con las leyes, los civiles, los dogmas. Entonces, y por otro lado, pues viene en esta parte Lucas Alamán. Entonces, él viene en este otro grupo, él siendo el líder de este grupo. Nos comparte aquí, por ejemplo, que durante este periodo hubo un importante desarrollo de la masonería yorquina en México, partidaria del federalismo y de la amistad en los Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa, que existían desde la época virreinal y recibían lineamientos europeos, optó por el centralismo. En este cuadro que ustedes están visualizando, vemos dónde se originó estos, algunos por ejemplo son mesones mexicanos que se dieron en México y encontramos la presencia en México, las figuras claves y la tendencia política que encontramos en cada uno de ellos, ¿sale? Encontramos cada uno de ellos. Esta pugna se debía a que, buena medida, a la falta de mecanismos establecidos en el país para una participación civil en torno a grandes decisiones nacionales, significando, podemos decir, que las posiciones ideológicas liberal y conservadora corresponden a proyectos de una que creen, de una nación republicana federalista y centralista. También viene este tipo de nación que los vamos a ver a continuación. El Partido Liberal, pues al mismo partido estaba dividido en dos grupos, los raciales o puros, ¿sale? ¿Y estos qué sostenían? Pues sostenían una doctrina que debía aplicarse por encima de todo y a pesar de todo. Y los modernos, quienes creían que la implantación que debía de pasar debía ser por la vía de la persuasión. Y de manera gradual, unas intenciones era separar a la iglesia del Estado. Eso era lo que ellos querían. Volvemos a lo mismo como les decía al inicio. Los conservadores no querían esto. Los liberales ya querían que la iglesia se separara del Estado y establecer un orden liberal para cada individuo. En el Partido Conservador fue fundado pues por Lucas Alamán, como lo veíamos diciendo, perdón. Él pues era ministro de las Relaciones Exteriores y del Interior y lo acompañan Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, los acompañan en este movimiento conservador, los cuales se mantuvieron fieles a la iglesia. Ellos luchaban por mantener una situación económica y social. Entre sus principales postulados se encontraban pues el mantener la religión católica. Ellos seguían queriendo que pues los rigiera ¿quién? La religión católica de todos los mexicanos. Estos pues eran los dos tipos de eso. También querían que surgiera un responsable de la educación.
¿Para qué? Para que no hubiera o no se infiltraran ideas liberales, ¿sale? Trataron pues de que se diera esto, ellos trataron. Fíjense, Lucas Alemán comentaba en una carta en 1853 al general Santa Anna que los principios de la profesan los conservadores son el primero, conservar la religión católica. ¿Por qué? Aunque no la tuviéramos por divina, la conserváramos como un único lazo común que ligaba a todos los mexicanos. Entonces, eso era lo que los conservadores seguían teniendo. Vamos a hacer una actividad, esta la van a hacer de tarea, esta no la vamos a hacer ahorita. Bueno, vamos a irla haciendo ahorita que tenemos las ideas frescas, ¿verdad? Vamos a visualizarnos, por ejemplo, vamos a hacer un cartel. Un cartel, cuando nosotros hablamos de carteles, hemos visto, pues llevan algunas frases, alguna imagen, alguna frase que sea, que conmueva a las demás personas, donde escribamos diferencias entre conservadores y liberales. Por ejemplo, en una frase me pueden hacer en una hoja, así, en una hoja tamaño carta, la dividen aquí a la mitad y me ponen una frase o algo que describa con un cartel con una frase las ideas liberales y en otra las ideas conservadoras. Vamos haciéndolo de una vez. Aquí, no sé, pongamos un ejemplo, le podemos poner si no nos rige ya no se vuelve a poner esa que puse, por ejemplo, en los conservadores, si no nos rige la Iglesia Católica, el país no progresará. O alguna situación, alguna frase en donde en el cartel ustedes muestren esa idea conservadora y esa idea liberal, por favor. 3 minutitos, 4 minutitos, acuérdense que eso hay que tomarle evidencia y hay que subirlo. Pónganle, ahorita háganla, si después le ponen colorcito, le ponen algún dibujito, pues ahí lo van poniendo.
Bueno, vamos a continuar. Yo creo que ya les quedó su cartel. Ahí los espero para verlos, para visualizar estas ideas que ustedes plasmaron en el cartel, ¿sale? Vamos a hacer esta actividad mientras voy dando el tema. Entonces, ustedes pueden ir haciendo esta actividad de las ventajas y desventajas de la monarquía y de la república mientras voy impartiendo el tema. Entonces, esa voy dando el tema y la pueden ir llenando. Vamos a ver que después de que pues se dan estas dos ideologías, se da dos proyectos de nación, que es el monárquico y el imperial. Ya veíamos que había ideologías, por ejemplo, de los liberales, de los conservadores, y empieza a darse estos dos grupos, ¿sale? El republicano formado por antiguos insurgentes y turbistas que querían nombrar emperador a Iturbide. Borbonistas insistían que el emperador fuera el príncipe de la casa de Borbón. ¿Qué pasa en este tiempo? Cuando las cortes españolas descendieron la independencia del territorio mexicano, los Borbones dejaron de ser candidatos al trono de México. El sargento Pío Marcha y su regimiento, con el fin de impulsar la candidatura de Iturbide, promovieron una manifestación el 18 de mayo de 1822. Después de liberar, el Congreso proclamó al emperador el 21 de julio del mismo año. A pesar del título, tenía menos facultades que cuando era regente. Ahora, la acumulación del descontento de los antiguos insurgentes contra el emperador provocó organizar conspiraciones. La situación se tornó tan crítica que ¿qué pasó? Iturbide disolvió el Congreso constituyendo una Junta Nacional. Entonces ya no había Congreso, ya había una Junta Nacional de Constituyentes que, aunque sus miembros pues prácticamente eran los mismos del Congreso, ¿sale? Vayan llenando su cuadrito, por favor. Con la información que es en este cuadro, vamos llenando, por favor, el cuadrito. Ahorita yo regreso y doy los puntos exactos que podemos llevar ahí, pero con este cuadrito podemos ir viendo cuáles son las ventajas de la monarquía, cuáles son las ventajas de la república y cuáles son las desventajas. Vamos llenándolo, por favor.
¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya pudieron llenar por ahí el cuadro. Vamos a continuar con con lo siguiente. Ok, ese igual si no lo alcanzaron a terminar, lo terminan. Pero con todo esto, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta, denme un segundito. Con todo esto, pues nos damos cuenta de la importancia que tuvo la vida de México al haberse independizado, buscar proyectos de nación que permitirían una estabilidad política, económica y social. Ese es uno de los principales objetivos o finalidades que se tuvo para que México fuera independiente. Ese fue. Por ejemplo, ustedes analicen o reflexionan con esta pregunta. ¿Cómo perciben ustedes la situación económica y social de su comunidad? ¿Por qué nos servirá esto y para qué nos servirá conocer la historia? ¿Sí se fijan lo que les decía al principio? O sea, la historia nos lleva al presente, nos traslada al presente. Si tuviéramos la oportunidad de mejorar las condiciones de tu vida, de tu comunidad, ¿qué propondrías? ¿Qué propondrían ustedes? A lo mejor muchos me comentaban cuando daba esta clase, me decían, maestra, pues es que no vivimos tan perdido a la historia, la economía no es tan buena, hay muchas cosas, pero entonces ustedes viendo una historia y analizándolo con la parte actual, ¿ustedes qué harían o qué oportunidades ven donde se pudiera ver una mejora para esto? Bueno, hasta aquí nosotros acabamos de ver lo que surgió dentro de estas dos partes, dentro de después de la independencia, cuando México ya se empieza a constituir como nación, estos movimientos que hubo, estas ideologías que hubo, pero al final de cuentas vamos a ver. Como pudimos observar el recorrido que hicimos en menos de 30 años, el territorio conocido como la Nueva España se transformó en una nación independiente. A lo largo de estos años, diversos personajes fueron claves en el inicio del movimiento de la independencia. Personajes estuvieron fuertemente influenciados por ideologías provenientes de Europa y que plasmaron en documentos, discursos y acciones. ¿Qué pasa? Los indicadores del movimiento y los que continuaron en la segunda etapa de la lucha pudieron ver concretada su obra. No todos siguieron en el siguiente paso, ¿verdad? Hubo una parte o fue la independencia y después viene este proceso. Debieron pasar algunos años más para que se consumara hasta que en 1821 se firmó la Acta de Independencia. El reto estaba en darle forma y sentido a la nueva nación. Pero esto no fue fácil, pues había quienes simpatizaban con la idea de mantener la figura del imperio como forma de organización social y política. ¿Qué pasa? A los pocos meses de que se firma esta acta de independencia, se constituye el primer imperio mexicano en torno a Agustín Iturbide. Entonces, Agustín Iturbide duró muy poco, pues entraron en pugna nuevas ideologías que hicieron imposible la continuidad de este modelo de gobierno. Influidos los mexicanos por ideas provenientes de Estados Unidos y Europa que se forma una república y se promulga por primera vez la Constitución, que se creó de una forma formal en donde, pues en este Estado mexicano que hoy conocemos como un Estado representativo, democrático y federal. Pues las luchas de las diferentes ideologías que veíamos como la liberal, la conservadora, pues tenían diferentes visiones, proyectos opuestos, cada uno tenía diferentes ideas, ¿verdad? Por eso se le llaman diferentes ideologías. Pues de esta manera, al firmarse ya la independencia, México dio un paso fundamental en la historia. Sí, se enfrentó a muchas cosas. El darse este paso, se vieron varias situaciones. Pero ¿qué pasa? Pues se logra, se enfrentó ya rumbo a seguir ese paso independiente, convertirse en independiente, ¿sale?
Ahora, sí sabemos que es una constitución, lo hemos visto, ¿verdad? Celebramos la constitución, pero sabemos que la constitución es la ley fundamental de un Estado. Define su régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos, los poderes e instituciones de una organización. Ahora, vamos, con esto hemos terminado el bloque 1. Tienen ahí algunas actividades por hacer. Entonces, por ejemplo, si yo en mi trabajo final, en mi presentación que voy a presentar a través de un collage de imágenes, y voy a explicarlas, no las voy a hacer representativas, pero las voy a hacer con imágenes. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo puedo hablar sobre estos dos grupos, mostrar alguna imagen, qué pasa con México, cómo se ve México después de post-independiente, convirtiéndose en una nación, sale firmando esta acta de independencia. Eso puedo poner en mi collage y lo voy explicando. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Dice que nuestro bloque 2 que vamos a ver un proceso de conformación del Estado mexicano. Hay un paso, hay procesos, hay ciertos procesos que hicieron que se llegara a la conformación del Estado mexicano. Nosotros visualizamos aquí en esta imagen que vemos, pues a lo mejor una junta con lluvia de ideas, vemos una junta, vemos personas, vemos a lo mejor haciendo un trato, poniéndonos de acuerdo, hablando de diferentes situaciones, pues eso pasa en este proceso. En este proceso hay varias cosas, hay alguna junta, se constituye algo, hay algún acuerdo, y es lo que vamos a visualizar en este siguiente bloque. Bueno, vamos a iniciar reflexionando que en un periodo de 46 años, entre 1821 y 1867, México independiente, ¿qué pasó? Experimentó dos modelos de organización política, el imperial y el republicano, que veníamos viendo. El primer imperio mexicano fue con Agustín de Iturbide, después viene Maximiliano de Habsburgo, perdón. ¿Por qué? Recordemos que decíamos que Iturbide duró muy poquito. Viene después, Maximiliano Iturbide duró aproximadamente un año, o sea, lo mucho. Pero después viene Maximiliano de Habsburgo. Después, en esta parte de la parte de la organización imperial, ahora la republicana, surge a partir de una constitución en 1824, la confirmación de la república en 1857 con bases liberales. Por ejemplo, imaginemos en su opinión, ¿cuáles son los principales cambios que hubo en la Constitución de 1824 a 1857 si nosotros decimos que ya en 1857 teníamos bases liberales? Entonces, ya vimos las diferentes ideologías, ya nos podemos dar idea de cómo pudo haber sido su constitución en ese tiempo, ¿sale? Vamos a contestar esta actividad. Voy a dar unos minutitos, por favor, para que la vayan contestando.
Listo, vamos a continuar. Entonces, ¿ya contestaron esa actividad? Pues nosotros ya vimos en el bloque pasado la consumación de la independencia, qué posturas hubo, qué pasó, cómo se encontraba el país. Y entonces, por otro lado, ¿qué pasaba? También dentro de la República, como proyecto más viable de la nación, figuraban los centralistas y los federalistas. Estas posturas se conformaron a lo largo de varios años, imponiendo en ocasiones unos o algunos que otros, buena parte hasta el siglo XIX. Reflejó que desgaste sufrido por la reciente nación hasta consolidar un modelo que sería la República Federal. Voy a compartirles, bueno, lo vamos a ver aquí adelante. Vamos a elaborar un cuadro sinóptico con los proyectos de nación. Esto lo van a hacer de tarea. Esto no lo voy a hacer pausa ahorita. Esta actividad, la página 21, que ya le puse, página 21, tarea. Página 21, tarea. Ok, esto lo van a realizar de tarea. Van a elaborar un cuadro donde van a poner los proyectos de la nación que se confrontaron dentro de la monarquía y la república, ¿sale? Lo que vimos parecido, ya lo vimos en el bloque anterior con las ventajas y las desventajas, lo van a plasmar en un cuadro, por favor, en un mapa, en cuadro sinóptico. Bueno, existieron ya después de esta parte, ya que se firma esta acta, existen los primeros gobiernos independientes. ¿Qué pasa con estos primeros gobiernos independientes? Ya después de que hubo esta consumación de independencia, pues se representa una época donde veíamos que había bastante esfuerzo, bastante desgaste, la economía no era muy buena. Bueno, se forma el gobierno triunvirato de, pues que lo forma Iturbide en el 1 de abril de 1823 al 10 de octubre de 1824. Decíamos que Iturbide duró muy poquito. Durante su vigencia se integró un congreso. Este congreso, pues era un congreso que es para la elaboración de la Constitución de 1824. Esta Carta Magna estableció una república representativa, democrática y federal, como lo cerrábamos en el bloque pasado. Mantuvo todavía el catolicismo como religión de Estado y contemplaba la división de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, que consideraba el poder dominante. Nosotros veíamos que hasta 1827 es cuando empiezan a aparecer ideas ya liberales, pero pues todavía en 1824, estando Iturbide, mantuvo el catolicismo como religión de Estado. Veíamos que entre 1821 y 1853 hubo 5 constituciones vigentes. El emperador efímero y más de 30 personas asumieron el poder ejecutivo. Cada uno de los poderes que estábamos viendo se mantuvieron o se dieron, ¿sale? ¿Qué pasa? Después llega la presidencia. Nosotros sabemos que el primer presidente que tuvo México es Guadalupe Victoria. Eso es cultura general, chicos, eso hay que saberlo. Es el primer presidente que llega a México, es Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1827. Él empieza, fue poquito, pero pues al final de cuentas él tenía una visión federalista. A comparación de Nicolás Bravo, que pues él tenía una visión centralista, eran muy diferentes cada uno de sus visiones que tenía cada uno. En 1828, ¿qué hubo? Hubo elecciones para renovar la presidencia. Ya sale Guadalupe Victoria. Los federalistas se dividieron en 2 grupos, moderados y radicales. Los moderados postularon como candidatos a Manuel Gómez Pedraza, quien también contaba con el apoyo de los centralistas. Entonces vienen estos 2 grupos. Vamos a ver, por ejemplo, que por su parte los radicales que encabezaba, al final de cuentas eran como 2 partidos políticos. Si nosotros nos trasladamos a la historia y nos trasladamos a
A la actualidad eran dos tipos de partidos políticos, son dos tipos de partidos políticos que cada uno tenía sus ideologías, cada uno tenía lo que los regía cada uno. Viene, se postula como candidato por la parte de los radicales Vicente Guerrero. Recordemos que Vicente Guerrero, Manuel Gómez Pedraza ganaron las elecciones, pero el general Antonio López de Santa Anna inicia un movimiento. ¿Para qué? Para que culmine y quede designado como presidente Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante como vicepresidente. Fíjense lo que empieza a darse en este periodo. Ya empieza a hablarse de este poder, el cual pues constituía el poder ejecutivo, pues donde empieza a darse este presidente, empezó, eso es de cultura general, como les decía, chicos, no se les debe de olvidar, si en algún momento les preguntan cuál fue el primer presidente de México, hay que saberlo, y por cultura, ¿sale? Eh, Después de esta administración, pues con estas dos personas, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante como vicepresidente, no prosperó, no había programas, no había control, la economía no estaba bien, sino pues llegó al extremo de que había recursos ni siquiera para pagar a los sueldos, a los empleados, no había ni para cubrir una deuda. ¿Qué pasa en 1830? Anastasio Bustamante desconoció el mando de Guerrero y asumió la presidencia nombrando a Lucas Alemán como ministro de Relaciones Exteriores, personaje que principal se mostró tanto liberal y posteriormente conservador. Entonces, entra este nuevo personaje, Lucas Alemán, que mostró tanto liberal, pero pues después se mostró conservador. Alemán mejora las condiciones económicas del país, sí se da una mejora, fundó el Banco de Avio, otorga préstamos a empresarios para la compra de maquinaria, materiales, entonces empieza a haber un cambio. Si veíamos que estaba igual todo, empieza a visualizarse un cambio en esta parte. Con estas y otras medidas gubernamentales, como combatir el vandelorismo, cubrir los compromisos del gobierno y apoyar a la reorganización educativa, el país recuperó un nivel, o sea, de cómo inició, siendo ya en el Poder Ejecutivo Guadalupe Victoria, pues ya en este tiempo, ya con, con, eh, con Lucas, con Anastasio Bustamante, como presidente, nombran a presidente a Lucas Alemán, ya como Lucas Alemán como presidente y como encargado ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alemán, pues ya empieza a verse esta parte, ¿sale? Ahora, vemos que en 1831, ¿qué pasa? Guerrero y otros radicales fueron fusilados. Santa Anna acusó a Bustamante de ser el autoritario intelectual, entonces fue muy poquita la trayectoria de Vicente Guerrero, él muere en 1831. Acusan que fue Santa Anna, acusó a Bustamante de que fue el autor intelectual de este asesinato. Anado a que el presidente destruyera a gobernadores y legisladores en funciones, se generó una oposición para convertirse en una lucha civil. Cuando la situación se hizo complicada, ¿qué pasa? Bustamante aceptó ceder la presidencia a Gómez Pedraza, quien estuvo 3 meses a cargo de la entrega de Antonio López de Santa Anna a principios de 1833. Si se fijan, nuestro tema se llamaba proceso, nuestro bloque se llama proceso de la conformación del Estado mexicano. En todo este proceso, cambio de presidente, entra uno, entra otro, a eso se le llama todo ese proceso. Hubo muchísimos cambios. Fíjense hasta ahorita cuántos presidentes llevamos. Fue primero Guadalupe Victoria. Después, ¿a quién llevamos? A ver, llevamos a Guadalupe Victoria, después Guadalupe Victoria sale muy rápido y después ¿quién llega? Vicente Guerrero, después llega Vicente Guerrero, después ¿quién más llega? Ya quitan a Guerrero, quitan a Guerrero. ¿Y quién viene?
Viene, ajá, Anastasio Bustamante, y después, ¿quién más viene? Vienen varios después de ellos, así vamos a estar viendo cómo se fueron varios presidentes que van llegando en este proceso. La Constitución de 1824, fíjense cómo se constituye. Se constituye en el momento de una fundacional de nuestra identidad política. Veíamos anteriormente que una constitución son los derechos y obligaciones también que tiene todo ciudadano que están establecidos en este documento. Al mismo tiempo, el primer ejercicio de proyección ideológica para la construcción del futuro político en una nación que todavía estaba para construirse y que es la conformación de textos en 1824. Afronta como su principal cuestión la consolidación e identidad nacional, las organizaciones políticas intermedias, el nexo entre gobernantes y gobernados, ¿sale? Entonces, en ese tiempo pasa eso. Después viene otra parte en este proceso muy importante, que es la primera reforma liberal. Entonces, recordemos que era hasta 1820 y tantos cuando empieza esta parte, 1833, perdón, en 1833 es cuando empieza primera reforma liberal. Ya no tenemos, la Constitución se modifica, ¿por qué? Porque ya hay ideas liberales, ya no todo es conservador. Fíjense qué pasa. En el primer mandato, Santa Anna presidía como no gobernaba. Mientras él se retiró al campo, ejerció el poder de vicepresidente Valentín Gómez Farías. Gómez Farías, ya encontramos aquí otro, ya viene Gómez Farías como vicepresidente. ¿Y qué hace? Pues lo asesora José María Luis Mora, intelectual liberal, y puso en marcha una reforma en las tres vertientes: económica, educativa y militar. En lo económico, ¿qué se promulga en lo económico ya con ideas liberales? Pues se decreta la utilización de bienes de la iglesia para pagar la deuda nacional. Entonces, esa es una acción que ellos solicitaban, designaban al gobierno como responsable de elegir quiénes ocuparían los 4 vacantes, ya no la Iglesia Católica. Ya decían que el gobierno como responsable para elegir quiénes ocuparían estas vacantes, ¿sale? Y sustituían al clero regular como voluntarios, imponían multas y llegaban imponían ya multas. Ya pasa el gobierno a otro lado, ¿sale? En lo educativo, ¿qué pasa? El gobierno de Gómez Farías clausuró el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Pontificia Universidad. En cambio, fundó la Dirección de Instrucción Pública y estableció la laicidad de la educación superior. Ya la educación iba a ser laica, ya no iba a haber de por medio religión, ¿sale? Vamos a hacer la siguiente actividad. No vamos a hacer esta actividad del periódico mural, pero igual esta no la vamos a saltar, esta actividad, ¿sale? Vamos a saltarnos esta actividad del periódico mural, pero vamos a ir contestando. No, esa no la vamos a saltar nosotros, ¿sale? Ahorita les voy a pedir que ustedes organicen. Me van a sacar, por ejemplo, terminamos hasta ahorita de ver la parte de la primera reforma liberal en 1833. Vamos a ver los gobiernos centralistas entre 1836 a 1846, ¿sale? Les voy a pedir que ahorita cada uno en silencio lea este tema y en su correo o en su drive me saquen las ideas principales de los gobiernos centralistas entre 1836 a 1846. Leen el texto, sacan las ideas principales y igual lo suben y para yo revisarlo, ¿sale? Voy a dar 5 minutitos, igual no las alcanzan a escribir, pero sí que las lean, las subrayen o las marquen en su manual y ya después las pasan a alguna hoja en blanca
y le ponen así como tema gobiernos centralistas de 1836 a 1846 y me plasman las ideas. Me pueden poner hasta como un mapa mental, ¿sale? Les quedaría muy padre. Ponen en medio gobierno centralista de 1836 a 1846 y ustedes sacan las ideas principales de ese mapa mental. Entonces, aquí le voy a poner mapa mental. Este es, ahorita voy a dar 5 minutos, está muy cortito el texto, ¿sale? Está muy cortito el texto, es hasta aquí el texto, hasta la página 26, hasta aquí, hasta donde les estoy marcando. Hasta aquí sería el texto, ¿sale? Ahí les estoy marcando. Hasta ahí sería el texto, ¿sale? Hasta aquí. Hasta aquí sería el texto. 5 minutos, chicos, y regresamos.
¿Listo? Vamos a continuar. Después de que ya vieron ustedes cómo lo hicieron en sus ideas principales, viene otro proceso importante que es la guerra de reforma. En la guerra de reforma, ¿qué pasa? Pues se proclama el plan de Ayutla. Ustedes han escuchado sobre este plan. Este plan se da el 1 de marzo de 1854. Desconocía a Santa Anna tras casi año y medio de la guerra de Santa Anna, abandonó la presidencia y un triunvirato estaba en el país. Entonces este plan, hagan de cuenta que se juntan, pero fíjense todo lo que pasa después de este plan, porque después de este plan se muere, fíjense quién se muere. Después del plan de Ayutla, repudiaba la venta de las mesillas y exigía elegir un Congreso Constituyente para reinstaurar una república representativa y federal. ¿Qué pasa? Álvarez formó un gabinete de liberales radicales, por ejemplo, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Benito Juárez, Sebastián de Lerdo. Ya empieza a escucharse, a lo mejor no sabíamos ya de Benito Juárez hasta dónde se empieza a escuchar, pero ya se empieza a escuchar. Durante su gobierno se promulgaron varias leyes, la ley de Juárez, la ley de Lerdo, la ley de la Iglesia y la ley de la fuga, ¿sale? Estas se incluyeron en la Constitución de 1857, lo que causó un descontento en la Iglesia y en el Ejército y parte de la sociedad. Con ello se inició la lucha de la guerra y la forma o de los 3 años. ¿Qué pasa el 5 de febrero de 1857? El presidente Comonfort, liberado y moderado, conciliador, promulgó la Constitución. Hubo oposición de grupos conservadores de defensa de libertad y de culto. Así la educación. El presidente propuso reformas para atenuar las medidas radicales, pero no fue atendido. Vamos a hacer la siguiente actividad en la cual, por ejemplo, vamos a hacer esta actividad, van a organizarse, pues ustedes no van a hacer equipos, van a hacer un folleto donde me representen estas leyes, la ley de Juárez, la ley de Lerdo, la ley de Iglesias, la ley de Fraga, cada uno de esos lo van a hacer en su libreta y van a redactar pues alguna conclusión. Lo van a hacer en su libreta, por favor, ¿sale? Les voy a pasar un videito. A continuación, ya que terminen eso, voy a pasarles, bueno, vayan haciendo lo del folleto y ahorita en 5 minutos vamos a regresar para lo del tema. Listo, ese lo pueden ustedes terminar. En este tiempo no lo alcanzaron a terminar, pero igual nada más dice espacio para que ustedes visualizaran qué es lo que iban a hacer, ¿sale? Igual también hay que subirlo. Igual lo hacen en su libreta, en una hoja blanca y hay que subirlo, ¿sale? Es página 28, es la actividad de la página 28. Bueno, después de eso, fíjense qué parte de este proceso viene la intervención extranjera. Ya intervienen
extranjeros dentro del país mexicano. Tiempo atrás, en 1817, mucho antes de que se diera la terminación de la independencia, o se diera esta parte de la independencia, posteriormente, en vista de la actitud expansionista de Estados Unidos, España convenció a este país de fijar las fronteras con Nueva España. ¿Qué pasa? Renunció a Florida a cambio de determinar la pretensión norteamericana de considerar Texas, que comparte en nuestro estado. Ustedes han visualizado el Estado de México y saben que esta parte, como lo están viendo ustedes en la imagen, una parte pertenecía a México. Pues en este tiempo, en esta causa, pues es cuando se da una ley de colonización promulgada en 1930, que suspendía la entrada de norteamericanos y daba facultades al gobierno federal para controlar todo lo relacionado con establecimiento de colonos en esas tierras. En este tiempo es cuando se da esa separación, donde pues ya esa parte que era de México ya no le pertenece a México. La lejanía con el centro y las malas comunicaciones que ocasionaron un gran abandono a esta región. Otra de las principales causas para esta separación de Texas fue la gran influencia política y el comercio de los Estados Unidos sobre los habitantes de Texas. La insistencia en mantener la esclavitud, que estaba prohibida en México, la gran riqueza agrícola y de sus tierras. ¿Qué pasa? Los políticos norteamericanos, dirigidos por el general Jackson y con este apoyo de algunos mexicanos, impusieron y reconocieron la independencia de Texas. Ese fue el primer paso que se dio para que se sumaran al estado del país vecino. ¿Qué pasa? Se iniciaron operaciones militares del ejército mexicano contra los rebeldes, y el gobierno decretó la pena de muerte contra los extranjeros que ayudaran al separatismo, calificándolos como piratas. En ese tiempo, en 1836, Santa Anna, con un ejército de varios hombres, ¿qué pasa? Armados, combatió contra los rebeldes y pudo tomar fuertes. ¿Y qué pasó? Pues en esta guerra, o en esta parte, en rencor y un descuido de Santa Anna, ocasiona que poco después los sedicios pudieran sorprenderlo y tomarlo prisionero en San Jacinto. En este tiempo, en este momento que hubo esta situación, pues ya toman preso a Santa Anna. Pues después, posteriormente, esta dura afirmación se debe a que Santa Anna, para recuperar su libertad, hasta mayo de 1836 tuvo que firmar con los funcionarios de gobierno interino de Texas 2 tratados de Velasco, uno público y otro secreto. Con este último, pues, ¿qué pasó? El territorio tejano quedó como país independiente. Entonces, para poder lograr su libertad, tuvo que pasar todo esto. En 1837, Estados Unidos reconoce su autonomía, lo que nunca sucedió como gobierno mexicano. Posteriormente, cuando Texas anexó a Estados Unidos, ya es parte de Estados Unidos, Texas, se apropió parte del territorio de Coahuila, lo que generó un nuevo conflicto por definición de frontera entre ambos países, ¿sale? ¿Qué pasa posteriormente? Viene otro proceso muy importante, que es el que vamos a ver aquí, la Guerra de los Pasteles. Viene esta en 1838, ya viene aquí en este movimiento. Francia bloqueó puertos, Tampico, Veracruz, y exigiendo un pago por su indemnización a perjuicios a negocios que habían hecho con los franceses, que México había hecho con los franceses. Como México pues no pagó, la escuadra francesa pues bombardeó y tomó el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, y de esta manera se declaró en guerra entre México y Francia. Entonces a eso se le llama la Guerra de los Pasteles, que se dio el 30 de noviembre de 1838. Entonces fíjense todo este proceso que pasó. Ahorita en el bloque que estamos hablando sobre este proceso que pasó después de la independencia, post-independiente, cuando llega el primer presidente a México, cuando los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, empiezan a dar su
a trabajar, pues también pasa esta guerra, a lo mejor la habían escuchado, pero pues fue una guerra que tuvo México con Francia, ¿sale? En esta batalla o en esta guerra participó el general Antonio López de Santa Anna como comandante del puerto de Veracruz, trató de detener a los enemigos, pero pues no lo logró. Entonces esto fue muy importante, fue un acontecimiento importante que pasó en este proceso. Posteriormente viene la guerra con Estados Unidos. Se tiene la guerra de los pasteles con Francia y después se tiene la guerra con Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos en 1845, ¿qué pasa? Texas decidió anexarse a los Estados Unidos, ya es parte de los Estados Unidos. Cuando se dio la incorporación, México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué pasaba? Era presidente James Polk quien quería reafirmar su dominio sobre Texas y además comprar un Nuevo México y una Alta California. En vista de que el gobierno mexicano se negó a venderlos, decidió tomarlo por la fuerza, ¿sale? Viene esta guerra, por esos motivos, pues tropas mexicanas atacaron a los mexicanos el 11 de mayo de 1846 por pues este incumplimiento constante de insultos. El 13 de mayo de 1846, ¿qué pasa? Estados Unidos declaró la guerra en México. La invasión empezó en Matamoros, Tamaulipas, toda la parte de la frontera que duró 2 años. Esta guerra norteamericana obtuvo pues varias victorias. Por ejemplo, Santa Ana se retiró a falta de abastecimiento y a pesar de esto pues siguieron todavía estas dos fuerzas, siguieron combatiéndose esta guerra. En el Cerro Gordo, cuando el ejército estadounidense se dirigía a la Ciudad de México para la toma, en Tabasco, en Puebla, en varios lugares siguió esta guerra durante 2 años, como lo veíamos diciendo. Ahora, vamos a hacer esta actividad, van a iluminar, voy a dar unos minutitos, ya estamos casi por terminar la clase. Voy a dar unos minutitos para que ustedes contesten esta actividad, por favor. 5 minutitos en lo que ustedes contestan esta actividad.
Vamos a continuar. Eh, ahorita estaba revisando y no, chicos, la materia es de una sesión. Voy a cortar un poquito más porque nada más es una sesión la materia. Entonces voy a cortar un tiempo. Bueno, entonces como les compartía, listo, una disculpa, vamos a continuar. Ahora sí voy a continuar con lo que sigue. Vamos a ver la siguiente parte. Eh, Vamos a ver, ahorita voy a adelantarme un poquito. Vamos a ver que después de esa parte, ustedes van a hacer, por ejemplo, la siguiente actividad. En esta actividad van a hacer qué representa esta caricatura que ven, por ejemplo, en esta caricatura, qué ven en esa caricatura, que es la siguiente actividad que van a hacer. Ya vienen las características del porfiriato. Ya en el porfiriato, pues ya conocemos que es parte de Porfirio Díaz, hay varias etapas. Vamos a visualizar esta imagen, por favor, esta imagen que se está visualizando aquí, la vamos a visualizar. Entonces vamos a hacer la actividad, por favor, de la página es actividad página 44. Van a hacer esa actividad, por favor, de la página 44. Y vamos a ver, pues, que el porfiriato, les voy a pasar un video ahorita, también van a hacer la actividad que sigue, actividad 46. Y les voy a pasar un video para que lo visualicen y puedan contestar las siguientes actividades, ¿sale? También van a contestar esta actividad, la actividad de la página, van a ir contestando varias actividades. Esta clase solo tiene una sesión, solo es una sesión. Me voy a adelantar, me fui muy despacito al principio y al principio les había comentado que eran 2 sesiones. No, es solo una sesión esta materia. Entonces, por favor, les pido
que que igual ustedes terminen sus actividades del manual y me las pasen, todas me las pasen. Si tienen alguna duda, de verdad, siéntanse con la confianza de la página, por ejemplo, 48, de cada una de las actividades que ustedes sigan teniendo. Síganse, por favor, con la confianza de preguntarme o escribirme en el correo si tienen alguna duda, ¿sale? Vamos a ver los antecedentes, pues, que se dan. Vamos a pasar a este siguiente bloque. Igual todas por favor, las actividades me las contestan, por favor. Aquí estoy pasando todas las actividades, las contestan. Si tienen alguna duda, pues igual lo van contestando. Van preguntándome o van escribiéndome, ¿sale? Ok, entonces cada una de las actividades las van a contestar ustedes, las van a ir llenando, van a ir contestando cada una de las actividades y yo voy a irles revisando en su manual. Recordemos pues que después viene el porfiriato, viene un proceso largo, sabemos de reelecciones, de lo mismo, pero se da un cambio en el porfiriato. En el porfiriato empieza a verse una mejor economía, empieza a verse cambios en cuestión de las clases sociales, se le empieza a dar más la oportunidad a más personas referentes a algún puesto, a alguna situación social, económica. Fue bueno al inicio. Sus reelecciones fueron lo que a lo mejor no se logró como tal todo lo que pretendía. Entonces, vamos a ver que para esto, pues esto es antes de que llega la Revolución Mexicana, pues estaba Porfirio Díaz, después llega esta revolución mexicana, donde pues ya el presidente, que en ese tiempo pues era Díaz, empieza algunos conocidos que nosotros conocemos es Francisco I. Madero, pues él es uno de los principales que se da en este proceso de la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasa con ello? Pues se da varias parte de la sucesión presidencial. Ya Porfirio Díaz seguía en la presidencia, pero pues ya se iba a dar este cambio, ya no iba a seguir igual en la presidencia, ¿sale? Podemos ver que, por ejemplo, ¿qué representa aquí esta actividad? Recuerden, les vuelvo a aclarar, todas las actividades del manual hay que contestarlas, hay que darle seguimiento, dudas, preguntas en el correo. ¿Qué representa el mural? Pues representa varias cosas. Se describe, pues, por ejemplo, una libertad, una revolución que existe dentro de este lugar. Los problemas, pues no terminan, siguen los problemas. Hay una actividad, vamos a hacer esta siguiente actividad. También la van a hacer esta siguiente actividad, por favor. Y les voy a contar, les voy a pasar unos videos para que los visualicen, por favor. Son referente a lo mismo que acabamos de ver. Te los voy a compartir. Déjenme, les comparto. Con los videos les va a ayudar a terminar las siguientes actividades y a terminar los siguientes temas. Entonces, voy a hacer una pausa en lo que les pego, por favor, ahí todos los links para que ustedes los tengan, los visualicen y les puedan ayudar en las siguientes actividades. Ya estamos por terminar la clase. Entonces, vimos que nos hacían falta de ver 2 unidades, pero pues igual yo les voy a pasar unos links con los videos para que ustedes las terminen de ver, terminan sus actividades, igual las que siguen de los siguientes bloques, por favor. Denme un segundito, les copio los links.
Listo. Les acabo de compartir unos links que les van a ayudar. Los últimos 3 links les van a ayudar para continuar con las siguientes actividades. Vamos a ver el porfiriato, vamos a ver la Revolución Mexicana y el tiempo post-revolucionario que les van a ayudar a concluir con las siguientes actividades del manual. Entonces, hay que visualizar esos videos para que puedan concluir con sus demás actividades. Yo quedo pendiente en el correo, igual les voy a compartir también mi teléfono, aquí se los voy a compartir en el chat, normalmente casi no se los comparto, pero en esta ocasión, por si tienen alguna duda referente al manual, referente a alguna actividad, voy a estar pendiente del teléfono para que ustedes me puedan mandar alguna duda o alguna pregunta y darle seguimiento a sus actividades, ¿sale? Este es mi número celular. Tardo un poquito en contestar, pero no más de las 24 horas. Entonces, si me mandan por la mañana, por la noche, estoy revisándoles y dándoles respuesta. Ok. Ahí está mi número celular. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en escribirme para darle solución y terminen exitosamente su materia. Bueno, pues yo termino la materia, quedo pendiente a las actividades que vimos, igual subirlas en el Drive o por correo. Eso sí, igual si se les dificulta en el Drive, por mi correo me pueden subir las imágenes y las puedo visualizar. Dudas o preguntas sobre alguna actividad, con gusto les contesto por el teléfono para que sea más rápido, por si lo están realizando al momento, les pueda yo contestar rápidamente, ¿sale? Entonces fue un gusto, chicos, y pues terminemos las actividades y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos, hasta luego.